La emergente alianza de los BRICS contra el consolidado grupo de los 7. ¿Quién dominará el futuro económico? Hola inversores, soy Pablo Nogales y una de las pocas certezas que tenemos en la vida es que estamos en constante cambio. Desde mediados del siglo pasado, el mundo ha estado liderado por una serie de países occidentalizados, a los cuales conocemos como G7 o Grupo de los 7. Este grupo, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, ha sido el referente mundial en el poder económico, político y militar. Pero, ¿cómo lo han conseguido? Pues teniendo unas instituciones sólidas y estables, una tecnología de vanguardia y un acceso preferente a los mercados internacionales. Sin embargo, en los últimos años, los miembros del G7 se están empezando a enfrentar a una serie de desafíos internos y externos que ponen en riesgo su poder dominante. Mientras tanto, la incipiente alianza de los BRICS, compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, poco a poco parece que podrían plantar cara al consolidado grupo de los 7. Gracias a su rápido crecimiento, enormes cantidades de recursos naturales y una pirámide poblacional muy sana, estos países emergentes apuntan a tener un futuro muy prometedor, pero aún tienen muchos retos por delante. Por eso, hoy profundizaremos en las fortalezas y debilidades de cada una de estas alianzas internacionales, de manera que juntos podamos reflexionar en los comentarios quién dominará el futuro económico. ¡Empecemos! Para poder reflexionar con más detalle qué alianza será capaz de liderar el mundo hacia el que nos dirigimos, debemos pensar cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno de estos bloques económicos, ya que ambos se enfrentan a una serie de desafíos realmente complejos, a los que deben poner solución si quieren asegurar su posición futura. El primer punto a favor de esta incipiente alianza de los BRICS es el crecimiento, algo característico de los países emergentes. Todas sus economías se expanden de forma muy rápida y cada vez son más dinámicas, ofreciendo interesantes oportunidades de inversión. Y ojo, un potencial crecimiento en los sectores claves para el futuro. Por ejemplo, China ha experimentado un significativo crecimiento económico en las últimas décadas, convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo. Su mercado poco a poco ha ido llamando la atención a numerosas empresas extranjeras, las cuales han hecho grandes inversiones en el país con la finalidad de aprovechar su potencial. El segundo punto a favor sería la tenencia de ingentes cantidades de recursos naturales. Los países del BRICS son ricos en reservas de materias primas, incluyendo minerales, petróleo, gas natural y sobre todo terreno fértil. Estos recursos brindan una ventaja estratégica en términos de comercio e incluso suministro entre los países miembros de la propia alianza, fortaleciendo su posición en el escenario económico global. Por ejemplo, Rusia es conocida por ser uno de los mayores productores del mundo de petróleo y gas natural. Su abundancia de recursos naturales le brinda una ventaja competitiva en términos de exportaciones, que incluso ahora con las sanciones está pudiendo negociar internacionalmente y beneficiarse. El tercer punto, y para mí uno de los más fuertes del BRICS respecto al G7, es la cantidad de población joven que tienen. Esto les proporciona un enorme potencial demográfico para crecer económicamente, ya que una fuerza laboral joven y productiva puede impulsar la innovación, la producción y el consumo interno. Por ejemplo, India cuenta con una gran población joven que le sirve como potente palanca en lo que a mano de obra se refiere. Esta fortaleza les ha servido para atraer a un gran número de empresas de tecnología y servicios, las cuales han establecido sus centros de desarrollo y externalización en el país. Al atraer todo este capital y conocimiento del exterior, su fuerza laboral poco a poco se capacita e innova, lo cual terminará derivando en crecimiento económico. El cuarto punto podría ser su creciente influencia diplomática, ya que aunque no todos, algunos países del BRICS cada vez tienen un mayor peso en el escenario político mundial. Con la creciente influencia, algunos de estos países pueden desempeñar un papel más activo en los asuntos globales,
defendiendo sus intereses comunes e incluso conseguir una mayor autonomía en la toma de decisiones internacionales. Por ejemplo, Brasil, como país miembro del BRICS, ha usado en multitud de ocasiones su influencia política y diplomática en foros internacionales para promover sus intereses y buscar un mayor protagonismo en la toma de decisiones globales, fortaleciendo así su posición dentro de la alianza y desempeñando un papel más activo en la política mundial. Ahora bien, por muy sólidas que suenen estas cuatro fortalezas, debemos tener claro que no es oro todo lo que reluce, y como no podía ser de otra manera, estos países del BRICS presentan, a mi parecer, otras cuatro debilidades que ponen en tela de juicio su capacidad de liderazgo mundial a lo largo de este siglo. El primer punto débil de los BRICS son las enormes desigualdades internas existentes en sus países. A pesar del crecimiento económico, sus integrantes todavía enfrentan importantes desafíos internos. Y sin duda, uno de los más preocupantes es el nivel de pobreza. Esto dificulta la estabilidad social, obstaculizando el desarrollo de cualquier país. Por ejemplo, Sudáfrica, como miembro del BRICS, tiene un claro problema con la creación de empleo y a pesar de sus grandes avances económicos en la última década, aún enfrenta enormes desafíos para reducir su nivel de pobreza y pobreza extrema. La segunda debilidad está relacionada con la infraestructura y la logística local de algunos países del BRICS, afectando a la competitividad de sus economías y la propia eficiencia. Esta falta de inversión implica una infraestructura subdesarrollada que dificulta la productividad interna y el comercio internacional. Por ejemplo, Brasil, respecto a lo que se esperaba por su economía, ha tenido grandes deficiencias en temas logísticos e infraestructura, generándole en los últimos años problemas en términos de transporte de bienes y servicios. Todo esto, sumado a una falta de inversión, pues limita su capacidad para competir internacionalmente, dificultando así su propio desarrollo económico. Un tercer punto crítico es la gran dependencia de algunos países del BRICS a la exportación de materias primas. Está claro que tener recursos naturales es una muy buena ventaja, pero si una economía depende exclusivamente de la exportación de estos recursos, deja al país a los vaivenes del comercio internacional y, por ende, a los riesgos asociados de la fluctuación de la demanda global. Sin duda, diversificar sus economías y reducir la dependencia a la exportación de recursos es un gran desafío para estos países. Por ejemplo, la principal fuente de ingresos de Rusia ha sido en gran medida el petróleo y el gas natural. Dejando a un lado el conflicto actual, sí es cierto que los periodos de alta fluctuación en los precios internacionales han dejado mella en su economía. Una cuarta debilidad está vinculada a la alta corrupción y fragilidad de sus instituciones. Algunos países del BRICS enfrentan grandes desafíos internos en tema de política interna, que sumado a la corrupción, pues dificulta con creces que los inversores extranjeros puedan confiar fácilmente en sus dirigentes. Por ejemplo, India en la última década se ha enfrentado a grandes desafíos relacionados con la fragilidad de sus instituciones y sobre todo a los altos niveles de corrupción de sus gobernantes. Esto ha alejado recurrentemente a multitud de inversores extranjeros, llevando a la India a convertirse en el país de la eterna promesa que nunca llega. Hasta aquí ya hemos visto las fortalezas y debilidades de los BRICS. Ahora creo que es importante que cambiemos de punto de vista y analicemos brevemente los pros y contras de los miembros del G7. Algunos de sus integrantes, como Estados Unidos, Alemania o Japón, tienen economías muy desarrolladas, con un nivel de ingresos per cápita considerablemente alto. Esto les otorga una ventaja en términos de innovación tecnológica, desarrollo de infraestructuras avanzadas y capacidad de inversión en sectores estratégicos. Además, los países del G7 tienen instituciones políticas y económicas mucho más estables, con sistemas que, aunque no son perfectos, son más democráticos y cuentan con marcos regulatorios consolidados. Esto fomenta la predictibilidad y transparencia en los negocios, brindando confianza a los inversores e incentivando el crecimiento económico. Una tercera fortaleza es el acceso a los mercados internacionales. Los países del G7 tienen una alta influencia económica
y esto les permite negociar acuerdos comerciales beneficiosos, como estableciendo lazos económicos sólidos con otros países y aumentando las oportunidades de exportación para sus empresas y productos. Por último, y al menos por ahora, los países del G7 están a la vanguardia de la tecnología y la innovación. Su base de empresas líderes en sectores como la biotecnología y la industria manufacturera avanzada les brinda una enorme ventaja competitiva en la economía digital y el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, a pesar de estas 4 fortalezas, estos países del G7 se enfrentan a una serie de riesgos que ponen en jaque su capacidad de liderazgo a largo plazo, dejando la puerta abierta a que otras potencias económicas superen a esta alianza internacional. Una de sus principales preocupaciones en la actualidad es el lento crecimiento económico de algunos países del G7 en comparación con los del BRICS. Factores como el envejecimiento de la población, la deuda pública elevada y la falta de dinamismo en sectores clave pueden limitar su capacidad para mantener altas tasas de crecimiento. Una segunda creciente debilidad es que algunos países del G7 han experimentado una disminución en su competitividad industrial. ¿Debido a qué? Pues debido a los altos costos laborales y la cada vez mayor regulación con los criterios ESG. Esto está llevando a la pérdida de empleos y al abandono de ciertos sectores estratégicos de la economía. A pesar de hablar de países líderes a nivel mundial en lo que a desarrollo económico se refiere, la realidad es que en los últimos años algunos de estos países han visto que sus sociedades se empobrecen debido a que no tienen la misma calidad de vida que antes. Esto puede ocasionar problemas generando frustración en la sociedad y, consecuentemente, tensionar las calles, afectando a la propia estabilidad económica. Y por último, pero no menos importante, es la dependencia al aumento constante de la deuda. Esto limita sus márgenes de maniobra para implementar políticas económicas que sean efectivas. Dicha carga de deuda restringirá la capacidad de inversión, pudiendo generar preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal del famoso estado del bienestar. Una vez vistas estas 4 fortalezas y debilidades del BRICS y del G7, te pregunto, ¿quién crees que dominará el futuro económico mundial? Me encantaría leerte en los comentarios. Obviamente sé que la respuesta no es fácil. Los países del BRICS crecen de forma rápida y tienen un enorme potencial por delante, lo cual pone entre la espada y la pared a la consolidada alianza del G7. Sin embargo, no olvidemos que los países del G7 tienen ventajas considerables en términos de estabilidad, tecnología e influencia política. Todas estas dinámicas que hemos visto continuarán evolucionando y determinarán quién liderará el futuro económico mundial. Lo que está claro es que los líderes siempre serán aquellos que mejor se adapten a los nuevos desafíos globales. Siendo consciente de que nos encontramos ahora mismo en un periodo de ralentización económica global y sin saber qué ocurrirá dentro de 10, 20 años, yo, la verdad es que me siento más cómodo apostando por la economía estadounidense. Ya digo, al menos para esta década. ¿Por qué? Pues porque el sistema monetario actual está creado para que los flujos internacionales se dirijan a su economía y en un entorno cada vez más probable de recesión, pienso que su deuda soberana será de las más beneficiadas. Y en este vídeo explico cómo los inversores nos podemos aprovechar y sacarle partido a estos flujos. ¡Adiós!